Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a intentar explicar un concepto que es muy habitual cuando se habla de perturbaciones eléctricas en general, pero en particular, sobre todo, en perturbaciones armónicas, que es cuando oís que se llama las redes duras, redes blandas. ¿Qué significa eso de una red dura o blanda? Para ello, lo que debemos entender es sobre todo el concepto del que vamos a buscar es una relación causa-efecto. O sea, nosotros, simplificando mucho un sistema, lo que vamos a tener es la fuente y las cargas que generan corriente armónica que van a circular a través de las impedancias del sistema. Normalmente en baja tensión se compone esta impedancia principalmente de una componente resistiva y una componente inductiva, que es la que va a tener sobre todo una mayor repercusión a la hora de formar la onda en tensión, ya que es proporcional directa a la frecuencia. Bien, básicamente el concepto, ¿vale? También os dejo aquí un vídeo donde explico estas relaciones causa-efecto. El hecho de pasar esta corriente armónica a través de la impedancia nos va a generar una caída de tensión armónica, con lo cual lo que vamos a analizar es el aporte de esta corriente armónica, qué repercusión va a tener en la calidad de onda en tensión, por tanto la deformación de la onda en tensión. Para ello debemos de partir de unos datos iniciales. Para ello es primero muy importante definir en qué punto de medida vamos a hacer este análisis. No es lo mismo hacer este análisis en un punto en cabecera de estación que al final de una línea muy larga o a pie de máquina, ¿vale? Más que nada porque llevará un comportamiento de las impedancias del sistema completamente diferente y nos puede dar un resultado totalmente diferente. A partir de aquí, cuando ya hemos definido o tenemos claro el punto donde vamos a hacer el análisis, vamos a coger los datos de tasa de distorsión armónica en tensión, en tanto por ciento, de todas las medidas los registros que vamos realizando, y por otro lado necesitamos calcular la componente residual armónica. Si no sabéis cómo se calcula, también os dejo aquí en la parte superior izquierda, y también en la parte de descripción, cómo hacer este cálculo, ¿vale? Básicamente es la componente eficaz de los armónicos o la parte sucia de la forma de onda en corriente. Con estos dos parámetros, la distorsión en tensión y la componente residual armónica, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un gráfico de expresión XY, donde vamos a mostrar la relación entre la corriente residual armónica que estoy inyectando, qué repercusión tendrá en la onda de formación de la onda en tensión, donde el eje vertical tengo el THD en tensión y la componente horizontal la componente residual armónica. Bien, con eso vamos a tener una gráfica y ahí podemos tener una línea de regresión, ¿vale? Que es el parámetro que nos va a visualizar cuál va a ser el comportamiento para definir si es una red más dura o más blanda o otra cosa que veremos al final. Muy importante, a la hora de coger este diagrama de expresión es muy importante cuantas más datos y en diferentes condiciones de comportamiento de estación, o sea, diferentes niveles de demanda, mucho mejor para observar ese comportamiento del sistema. Y luego cuando obtenemos la recta de regresión del sistema, podemos obtener o podemos sacar el coeficiente de regresión, que lo ideal es que fuera entre un 70% y un 80% o superior, ¿vale? Para dar una validez de que ese análisis es válido. ¿De acuerdo? Entonces, visto estos conceptos, los datos de partida, el concepto de lo que vamos a analizar, vamos a definir el primer punto, que sería una red dura. Entonces, fijaos que aquí tenemos el THD en tensión y la corriente residual armónica. ¿Cómo sería el comportamiento de una red dura? Básicamente es dura en el concepto de que tú le vas aportando corriente armónica y ves que no se va deformando o no se deforma en exceso la onda en tensión. Con lo cual, lo que observaríamos en este diagrama de expresión es una recta de este estilo, más o menos bastante recto. O sea que tú le estás inyectando mucha porquería, muchos armónicos, pero apenas se deforma la onda en tensión, con lo cual significa que tú tienes una potencia de cortocircuito elevada, no tienes una importancia, la relevancia de la componente inductiva de la impedancia no es tan importante, con lo cual el hecho de ir inyectando mucha corriente armónica apenas va a tener repercusión en la forma de onda en tensión. Si no tenemos un anexo de redes con las componentes armónicas, también esto lo podemos observar con las componentes de tensión eficaz y componente eficaz de corriente. En este caso sería exactamente lo mismo. Una red dura significa que por mucho que tú le vas metiendo corriente, o sea, vas incrementando el valor de corriente, no hay una fluctuación de la onda de tensión, o sea, la tensión no cae. De estas dos formas, más o menos, podías identificar si es una red dura.
¿de acuerdo? Bien, el siguiente tipo de red, aquí hablaríamos de una red blanda. Una red blanda significa todo lo opuesto a lo contrario, que es a la mínima que yo voy aportando una componente residual armónica al sistema, vemos que se va deformando aún más la tensión, con lo cual, en vez de tener una línea de regresión totalmente plana o prácticamente plana, aquí observaríamos que la tendencia es al mayor aporte de la componente residual armónico nos va aumentando la tasa de distorsión armónica en tensión. O sea, vemos ya una relación más directa con el aporte de corriente respecto a la deformación de la onda en tensión. Si no tenemos, igual que hemos visto en el caso anterior, no tenemos un analizador de redes con la tasa de distorsión armónica y no hemos calculado esto, también podemos saberlo a partir de la componente de tensión eficaz y la corriente eficaz. ¿Cómo? En este caso sería al revés. O sea, a mayor aporte de corriente, vemos que el sistema va cayendo la tensión. Tampoco no sería un indicio porque no veríamos la componente inductiva, que es la que acaba repercutiendo más en la deformación de la tensión, pero sí que podemos intuir que un sistema que tiene este comportamiento o es una pendiente muy pronunciada, ya sería un síntoma de una red blanda. O sea, la mínima aporte de corriente eficaz, enseguida el sistema va cayendo de forma relevante el nivel de tensión. Y por último, como extra, ya no es solo el concepto de componente de red dura o blanda, sino también a partir de este análisis por dispersión, también podemos intuir si en el punto donde estamos midiendo el origen de la deformación de la onda en tensión es de origen externo, o sea que no proviene por parte de las cargas que tenemos aguas abajo al punto de medida. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el diagrama de dispersión? En este caso lo que observaríamos es que un sistema donde la corriente residual armónica siempre es la misma, o sea, no tenemos un aporte mayor o diferentes condiciones de distorsión armónica en corriente al sistema, vemos que la fluctuación de tensión va aumentando y bajando totalmente independiente de la corriente que estamos induciendo. Entonces, aquí lo que veríamos sería un comportamiento más o menos de este estilo. O sea, nosotros estamos aportando siempre la misma corriente residual armónica, pero vemos que enseguida va fluctuando para arriba, para abajo la distorsión en tensión. Esto, como lo veríamos también con la tensión eficaz y la corriente eficaz, pues exactamente lo mismo. O sea, si tenemos un sistema donde la corriente se mantiene estable, o sea, ni aumenta ni baja, y vemos que de golpe va subiendo y bajando de forma relevante, importante, o sea, vemos que con la misma corriente que estamos aportando bajan, 10 voltios, significa que esta caída de tensión o esta deformación en tensión no viene ocasionada por parte de la red o de los dispositivos que tenemos aguas abajo, ¿vale? Por lo tanto, también nos ayudaría un poco a interpretar los fenómenos que pueden tener en esa red, ¿de acuerdo? Bien, espero que os haya quedado más claro el concepto de esto de red dura, red blanda, un poco la interpretación de si un sistema puede ser más perjudicial la presencia de armónicas o no, ¿vale? Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, dejadme en el apartado de comentarios de este vídeo o en el blog fornias.es. Hasta luego.